Reciban de mi parte un cordial saludo. Mi nombre es Lisandro Ferlé Reño, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en el área de América. Entonces, nos encontramos en la fase 5 de conclusiones y pensando de la integración desde las nuevas perspectivas, bajo la dirección del profesor Diego Armando Barrera Granados. En este orden de ideas, pues vamos a dar inicio a este eh, importante conclusión de todo lo que nos ha correspondido en la parte académica de esta fase. Entonces, vamos a hablar de 4 puntos esenciales: América del Norte, América del Sur, Centroamérica y países del Caribe. Entonces, vamos en este momento a dar inicio con el análisis de la historia, el presente y el futuro. Entonces comenzamos por América del Norte y decimos que está en el presente, se centra más o menos en el 26% de la economía global y que su historia se caracteriza por una diversidad de pueblos, etnias, originarios y de legados coloniales, ¿no? Entonces tienen un futuro que está enmarcado dentro de una integración económica y regional en el ambiente del liderazgo y lo que corresponde al aspecto geopolítico estadounidense, básicamente. Entonces, en el pasado, pues tienen orígenes y colonización, pues son de pueblos originarios que de una u otra manera contienen el comienzo de la población más o menos de unos 15.000 años por grupos nómadas provenientes de Asia, de quienes expandieron de forma diversa la cultura y la civilización. Entonces, en ese orden de ideas, se enmarca la conquista, la colonización sobre los siglos XVI en España, Francia, Gran Bretaña, que colonizaron ese territorio. Y en el siglo XVIII se conoce como las 13 colonias británicas, se independizaron, de forma que Estados Unidos tiene hoy una formación, lo que hoy es Estados Unidos. Y pues Canadá se independizó y logró tener su propia soberanía, específicamente México, y se independizó de España en 1821. Entonces, en este orden de ideas, pues se tiene una expansión que en los siglos XIX y XX tuvieron definidos un crecimiento territorial de Estados Unidos y que se acelera el desarrollo territorial. Eh, la hegemonía en el presente y las relaciones comerciales, pues en este caso América del Norte tiene un poderío económico, cerca de 500 millones de habitantes. La región representa la mayor economía del mundo, está superando a bloques como Europa. Específicamente, pues la integración comercial, la economía regional está articulada por un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que da o aumenta o fomenta el mercado de manufactura, tecnología y la parte de agroindustria. Entonces, en este aspecto, la geopolítica y la diplomacia de Estados Unidos tiene una posición como superpotencia, es decir, que tiene un gran alcance, y aunque las demás administraciones recientes y están priorizando las políticas más unilaterales e internamente que definen la constante de los vínculos en la parte de las relaciones exteriores. Entonces, vemos que en el futuro, por ejemplo, tiene desafíos y tendencias. Entonces, en este aspecto, tiene una revisión del TEMEX. TEMEX es el Tratado de Comercio, que es una transición energética y sostenibilidad, y también se analizan las alianzas estratégicas que tienen pronosticado. En América del Sur tiene una trayectoria pues marcada entre la riqueza natural específicamente, y que tiene un mestizaje a lo que consta a la búsqueda de la integración, que en los últimos 20 años pues algunos gobiernos, como especialmente los progresistas y de izquierda, pues han buscado y han tratado de tener esa integración del sur-sur,
y del centro-sur. La historia está cimentada en grandes civilizaciones originarias también y que tiene un impacto colonial y con la conformación de las repúblicas soberanas, como una especie de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, entre otras, y que en la actualidad pues tiene una región que se enfoca en potenciar los recursos y resolver los retos sociopolíticos y avanzar hacia el desarrollo sostenible, que es lo que busca en algunos gobiernos, especialmente los progresistas, de que el desarrollo sea sostenible bajo el imperio de la norma nacional. Pasado en cuanto a lo que tiene que ver con las civilizaciones, la conquista y la emancipación en la época precolombina. Esta es una situación que se dio en su momento y posterior a ella vino la época colonial y últimamente sobre el siglo XIX, a principios, pues vino ya lo que es la independencia. Y en el presente, pues tenemos los desafíos, la potencia económica que está enmarcada dentro de una normatividad democrática y la estabilidad. Entonces viene otro punto que es la potencia global de los recursos, que es lo que generalmente pues busca generar. Y en el futuro pues tiene una sostenibilidad y una integración, que es una transición energética y que es sostenible en el futuro en la región y que profundamente ligado a su capacidad. Entonces, la integración económica de los países sudamericanos buscan impulsar bloques regionales como la CAN y UNASUR. Son organizaciones internacionales que vienen trabajando y adelantando proyecciones a largo plazo. Entonces, en el caso de Centroamérica, la historia de Centroamérica está marcada en posiciones estratégicas como puntos heterogénicos y en el paso de colonial, episodios de inestabilidad política, actúa como fuente interoceánico y que el constante anhelo de la integración pues ha sido bastante importante, pero no ha sido fácil y que hoy la región enfrenta una profunda desigualdad e impactos en la parte climática y que busca en el futuro, basado en la integración comercial y el crecimiento económico. Entonces, ¿qué se analiza en el pasado? Que se vienen proyectando cosas como la parte de raíces, de conflictos, de historia, que está enmarcada dentro de un modelo época precolombina y colonial. Entonces, que hace que la mayor parte del istmo eh, formaba parte de la Mesoamérica. Tras la conquista y colonización española, pues la región se convirtió, fue en una zona geoestratégica vital para el imperio. Entonces tiene otra parte, que es la parte de la independencia y las federaciones, que en 1821, por ejemplo, las provincias centroamericanas se independizaron de España, pero intentaron mantenerse unidas como República Federal Centroamericana y pues fue una situación que a lo último no se dio, pero las rivalidades locales provocación, se desintegraron en el año 1840 aproximadamente. El siglo XX y la Guerra Fría se sostuvo en la región y que sufrió el intervencionismo extranjero conocido como el Laboratorio del Imperio y las dictaduras en la década de 1970 y 1980 posteriormente. Estuvieron enmarcadas pues, por las guerras civiles, políticas y las eh, que culminaron en última en acuerdos sobre los años 1990 eh, en ese lapso de tiempo. En el presente pues tienen unos retos y contrastes, pues la diversidad económica, social de la región se convierte en grandes contrastes que, por ejemplo, Costa Rica se mantiene en una economía estable, fuerte y instituciones pues también que hacen parte eh, a esta parte geopolítica como instituciones democráticas. En ese orden de ideas, pues tiene una situación en el presente que es la migración, gobiernos que con problemas de derechos humanos persisten en el presente.
y la vulnerabilidad ambiental. Centroamérica siempre ha tenido una de las regiones que es más vulnerable en el mundo frente al tema de desastres naturales, cambios eh, climático. Entonces, ahora que nosotros observamos frente al tema de la integración y la sostenibilidad en el futuro, es que el reto de la integración, a pesar de los esfuerzos históricos que se vienen conociendo y las iniciativas como del CISA, y la unificación en plena sigue pendiente, pues los analistas que en el futuro geopolítico de la región depende de su capacidad para actuar como un bloque sólido de economía global. Entonces ahí se dificulta un poco porque el desarrollo sostenible en el futuro y a largo plazo pues exige una inversión en transición energética, resiliencia climática y el fortalecimiento del capital humano, eh, inversionista, para frenar las fugas de las crisis migratorias. Entonces, ya para el caso del Caribe, ¿sí? De los países caribeños, pues es una región diversa, marcada en el pasado colonial y su legado de esclavitud. Hoy sus economías dependen de una gran medida del turismo y de posición geopolítica. Su futuro está enfrentado a desafíos emergentes como el cambio climático, la vulnerabilidad, los desastres naturales, necesidad de diversificación económica y entre otras situaciones que posteriormente eh, han sido analizados. En su historia, pues tiene un origen del mundo moderno, la cual eso era el epicentro del colonialismo europeo en el siglo 15, las potencias han formado unas islas en la red de plantaciones basadas en la explotación y el comercio de esclavizados y traídos del África. Entonces, este sistema dio una fórmula cultural y demográfica y la compleja herencia de multiétnica en las Antillas. Entonces, las independencias llegó tardíamente a través de procesos como la Revolución Haitiana y más tarde llegó las independencias insulares durante el proceso del siglo XX. En el presente se puede conocer que las economías son vulnerables y que tienen unas grandes fragmentaciones. En el caso caribeño está determinado por su división según su herencia, la parte colonial, la parte geográfica, la desigualdad compuesta por pequeños y microestados. Entonces eso dificulta las relaciones a nivel político y económico en asuntos globales. La integración está mm, en una situación como los desafíos en cuanto a lo que tiene que ver con la existente de bloques como CARICOM, Naciones Unidas, aún enfrenta limitaciones logísticas de conectividad regional y que pues para nada no es nada fácil. En el futuro, ¿qué enfrentas? Estos países o pequeños países pues tienen una sostenibilidad que invoca a la resiliencia y que en el futuro de los países caribeños pues eh, dependerán mucho de la capacidad de la adaptación de problemas globales y regionales. Por ejemplo, está el cambio climático, la economía, el turismo sostenible, las economías azules y entre otras que pues que tienen que ir trabajando y socializando y adaptándose a esa situación. Economías políticas y la consolidación del desarrollo de Norteamérica, pues la consolidación se basa en el desarrollo de América del Norte y que sigue bajo la estructura de un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por medio de TEMEC. Este bloque representa el 30% del PIB global. Es un mercado que más o menos tiene una responsabilidad de 500 millones de personas y que actualmente tiene una economía regional que experimenta profundas tensiones debido a su proteccionismo comercial y que reconfigura las cadenas de suministro, por ejemplo, a China y a estos países que son eh, bajo otra modalidad contraria al imperio occidental.
tiene unos pilares de la economía política en la región, y es que el modelo norteamericano se basa en una profunda integración productiva y que tiene una asimetría del mercado que buscan equilibrarse mediante reglas y incentivos en tres puntos fundamentales. Por ejemplo, tiene la interdependencia industrial, tiene el contenido y contención estratégica frente a China y el bloqueo de los recursos claves que ya hemos conocido. En los factores de fricciones y retos geopolíticos, pues podemos analizar que la consolidación económica enfrenta presiones que entrelazan la política y la seguridad doméstica, que en el intercambio comerciales de bienes y servicios, pues en este caso son regulados o efectuados o analizados en tres puntos de vista, que es el uso de los aranceles como presión política, las reglas de los orígenes automotrices, la soberanía energética y biológica. Entonces, la revisión de Temex en los escenarios de consolidación. Las naciones norteamericanas se enfrentan en tres caminos en su política económica. Por ejemplo, una es la ratificación y extensión de las reglas a nivel global, el ciclo de revisiones anuales, la fragmentación bilateral, que pues cada día es más notable. Y la economía política se ha consolidado pues a través del desarrollo, por ejemplo en el caso de América del Sur, y que la consolidación del desarrollo de América del Sur se encuentra en un punto de reflexión, de inflexión histórico, condicionado a un porcentaje bastante considerable como crecimiento económico, moderadamente, pero que gira alrededor de los 2,4%, que la persistencia pues busca una informalidad laboral estructural y que recientemente entra en vigor de acuerdo a lo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Entonces, cuando analizamos esto, pues uno dice que este es una historia que es tratada y que ha creado un mercado transatlántico provisional de un modo que es con una capacidad de responsabilidad humana 720 millones de consumidores y que abren una ventana como para reducir lo que es la tradición y dependencia de las zonas sudamericanas en materias primas, en lo que tiene que ver con la integración de cadenas que hacen parte de lo global. Se ve que hay un nuevo panorama que está formado por las integraciones regionales. Por ejemplo, la economía política sudamericana está fuertemente enmarcada dentro de una reorganización de alianzas externas y coexistente dentro de los bloques y bloques comerciales que son enfoques eh, divergentes. Por ejemplo, lo analizamos en tres puntos de vista. Entonces, este sería, por ejemplo, el hito, que es de la Unión Europea y Mercosur, ¿sí? Que es bastante fuerte, la Alianza del Pacífico y la CAN, y la heterogeneidad de los modelos políticos, porque es que son muy cambiantes. Entonces, existen motores sectoriales para la consolidación y el desarrollo. Entonces, en este avance hacia un estatus de la economía, el desarrollo, son consolidadas en un subcontinente que depende de tres factores importantes, pero que hacen parte de la parte industrial y prioritaria. Entonces, por ejemplo, está la transición energética y minerales críticos, la seguridad alimentaria global y la transición hacia la economía verde y azul, que es eh, economías que van a hacer ir al futuro. En este orden de ideas, pues conocemos los obstáculos estructurales y las trampas que existen en temas de desarrollo. Por ejemplo, el acuerdo que, que con un análisis macroeconómico se puede evidenciar que la CEPAL y el Banco Mundial, que persisten las rigidez interna que limitan las velocidades de los desarrollos. Pues en este aspecto se nota en tres puntos o cuatro, cinco puntos que enmarcarían. Uno que sería el desafío estructural, la otra sería la baja productividad,
la alta informalidad laboral, el costo del dinero devaluado y la vulnerabilidad climática. Esos son los factores. Entonces, en economía política y la consolidación que nosotros hemos venido analizando del desarrollo de Centroamérica, pues la economía política se caracteriza históricamente por su fuerte dependencia agroexportadora y que tiene una vulnerabilidad ante las crisis interpersonales y que una asimetría estructural frente a las hegemonías comerciales. Entonces, en ese orden de ideas, la consolidación del desarrollo regional depende de la, depende de una forma más desigual que tiene que superar las desigualdades y fomentar la integración comercial profunda que logre mitigar los retos y geopolíticos y geoestratégicos y sociales de la región. Entonces aparecen unos hitos. Esos hitos de la economía política de Centroamérica, pues tiene tres puntos de vista, que es el modelo agroexportador, que viene desde el siglo XIX y el transcurso del siglo XX, y la industrialización y el mercado común de 1960, y la otra es la apertura comercial y moderna que ya ha venido adelantando en el siglo XXI. Entonces, ¿qué se enfrenta? Unos desafíos para la consolidación del desarrollo, que es la vulnerabilidad externa, las brechas de la desigualdad y la fragilidad institucional. Entonces, conocemos que la integración regional del CISA, la consolidación del desarrollo, depende de la articulación supranacional a través del CISA. Entonces, el objetivo a largo plazo de esta política institucional que ha enmarcado una integración aduanera, pues financiará y formará un bloque más competitivo globalmente. Entonces, aquí entra a contrapuntear la parte ideológica, la parte política, frente a todos estos asuntos y especialmente lo global. Para profundizar en las economías políticas regionales, pues el Banco Interamericano de Desarrollo analiza una estrategia en los documentos pequeños de pequeñas economías y grandes desafíos, que esto es que materializa, mientras que las proyecciones de crecimiento unificado y dependencia global se van estudiando en los informes de programas de Naciones Unidas, por ejemplo, en el PNUD. Las economías políticas son consolidación del desarrollo de los países del Caribe. Ejemplo, por ejemplo, la economía política del Caribe se caracteriza por ser vulnerable de manera externa en una trampa de endeudamiento en la que limita el crecimiento por medio, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos el Banco Mundial. Lo que busca no es el desarrollo, sino la esclavitud, a través de préstamos a las naciones y que en últimas va a tener que pagar 2, 3 veces más de lo adeudado y deja de ser un esclavo en la vieja teoría, pero una esclavitud moderna. En este punto, pues, exceptuando pues, el boom petrolero de Guayana, el crecimiento regional, la proyección de promedios que ha tenido últimamente en esta región del Caribe, pues el petróleo de Guyana ha tenido un crecimiento más o menos del 1,2% anual y que ha restringido el espacio fiscal limitado que ha tenido y la dependencia del turismo y también asume los riesgos climáticos. También aquí tenemos la consolidación de lo que se conoce como el desarrollo de la región, que depende en tres puntos, que es la sostenibilidad de la deuda y el financiamiento. Por el otro lado tenemos la vulnerabilidad climática, ¿sí? Y la integración y la diversificación de la productividad. Entonces, ahora vamos a analizar que lo que es la política de la integración de los pueblos de América del Norte, que es una política que tiene una ideología más de izquierda, puesto que hace aproximadamente unos 20 años era quien tenía ese liderazgo, era el presidente venezolano Hugo Chávez, que hace parte a una política de integración, una ideología más centrada hacia la población más necesitada y que se fundamenta principalmente en el Tratado de México de Estados Unidos y Canadá y TEMEC. Este marco
tripartito, pues prioriza la integración económica y la comercial, pero también incorpora las versiones sin precedentes para proteger los derechos legales en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo, la población, los pueblos originarios de la región y entre otras cosas, pues se hace necesario tener los mecanismos que tenga la integración de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? La excepción general de los pueblos y derechos indígenas, la comercialización de artesanías y pequeñas empresas y medio ambiente y el conocimiento tradicional. Son lo que en dado momento conocemos como los conocimientos regionales. Las políticas de integración de los pueblos de América del Sur, por ejemplo, está en la política de integración de los pueblos, en un proceso histórico de cooperación política, social y económica, que está diseñada pues por medio de impulsar un desarrollo que sea regional, donde integre varios países con el mismo pensamiento, la soberanía geopolítica y el bienestar social, que transciende pues un mecanismo comercial bastante importante frente a ello. Entonces, los bloques de integración regional está por Mercosur, la CAN, el ALBA, TPC y UNASUR y la CELAC. Entonces, aquí hay unos ejes que son de integración de los pueblos, que es la ciudadanía, la modalidad, eh, la, el desarrollo social, la diversidad cultural y que tiene unos desafíos bastante importantes en los procesos que ha enfrentado, los obstáculos históricos y que viene una polarización ideológica en la fragmentación de las instituciones que dependen de los mercados interregionales. Entonces la política de integración de los pueblos centroamericanos que está centralizada eh, en la integración, en el caso de Centroamérica, pues en el CISA. Entonces, el proceso de integración se divide en cuatro pilares: integración social, integración económica, la seguridad y el cambio climático. Entonces, la política de integración de los pueblos y países del Caribe, pues se fundamenta en la integración de los pueblos, en la diplomacia, en la cooperación, en la soberanía, que su objetivo es superar el legado colonial, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el patrimonio medioambiental del común frente a las crisis globales. Eh, una de las cosas que tiene allí hace parte de los principales bloques de integración, CARICOM, EAC y CELAC. Entonces, tiene unos ejes estratégicos de integración que es la soberanía alimentaria, la lucha contra la pobreza, la preservación ambiental, la diplomacia de los pueblos y que en conclusión, pues los pueblos de América podrán ser más grandes si existe una unidad regional. De lo contrario, habrá un imperio en el cual no permitirá sobresalir en sus modelos de desarrollo. Hasta aquí mi exposición frente a análisis en lo que tiene que ver con los cuatro regiones importantes: América del Norte, América del Sur, Centroamérica y los países del Caribe. Entonces, para ustedes, con mucho gusto. Hasta pronto.